¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un avión radiocontrol que fue fabricado entre los años 30 y 40. Este no, claro, este solo es una pequeña réplica a escala 1:18 de ese Beechcraft D-17S, que la marca XK ha decidido nombrar como XK A300. Vamos a revisarlo completamente, vamos a armarlo, que viene completamente desarmado, a volarlo y a ponerlo a prueba, y sí, nos estrellaremos alguna vez que otra. Soy Gavetec, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Por aquí tenemos la caja de este XK A300 Beech D-17S, el cual podemos conseguir en dos colores, amarillo y rojo. Nada más abrir la caja podemos ver que nos viene completamente desarmado, pero tranquilos porque vamos a sacar todo de aquí y a montarlo paso a paso. Por aquí tenemos una batería 2S7 con 4 voltios 600 mAh que nos dará un tiempo de vuelo de unos 10 minutos más o menos, y el tiempo de carga es de unos 50 minutos. También nos incluye una hélice de repuesto, aparte de la que ya viene montada, las alas inferiores con el cableado que necesita para mover los servos que controlan los flaps, una bolsita con algunas piezas y componentes que ahora veremos, una segunda batería, porque ya os digo yo que con una sola se os va a hacer corto el vuelo, los tensores o cables de arriostramiento, el conjunto de la cola con timones y estabilizadores, y por último el fuselaje con su piloto y copiloto preparados para surcar los cielos. Y en la parte inferior de esta caja o protector de corcho blanco, la radio o el control de este cacharrito. Por aquí tenemos el manual de instrucciones al que debemos prestar mucha atención y leer detenidamente para familiarizarnos con todas las funciones, así como modificaciones o ajustes que necesitemos hacerle. Vamos a echar un vistazo a la radio, muy característica de esta marca XK y normalita. Tenemos los sticks de control de este avión de 4 canales, alternar velocidad de los servos, control de las luces, modo de vuelo estabilizado y modo sin estabilización. Una anilla para amarrarnos el mando, los botones para el trimeo y el ajuste fino de esta avioneta que nos va a hacer mucha falta, y en la parte trasera el compartimento para las pilas, que para funcionar necesita nada más y nada menos que 6 pilas AA, el botón de encendido y un pequeño panel de plástico decorativo. Esto es una pequeña comparación con otras radios de otros aviones que hemos visto por el canal, como la del Kidy 560 o la del VTOL XK450, que también vimos por el canal, un VTOL muy divertido. Y aquí sí que se puede ver una diferencia bastante notoria entre ambas radios. Vamos a echar un vistazo a algunas partes más antes de comenzar el ensamblado. Por aquí tenemos el ala superior con este detalle bastante currado de aquí, el fuselaje con esos dos pilotos, las varillas de control de los servos, los LEDs para esa iluminación que también podemos controlar, y en la parte inferior el cableado con los servos y la placa de control de este cacharrito. También tenemos este detalle que vendrían a ser los escapes del motor y el cono protector de las hélices en este detalle metalizado. Estos son los montantes interalares y la tornillería que necesitamos, y todas las herramientas necesarias como una llave Allen, un pequeño destornillador y una pequeña llave fija. En esta otra bolsita de aquí tenemos el cargador para las baterías con un máximo de 2,5 amperios que nos dará ese tiempo de carga de 50 minutos y podremos cargar las baterías de una en una. Las ruedas principales y la rueda trasera construidas en plástico y foam, y si queréis un consejo, si no vais a despegar desde el suelo, os recomiendo que las quitéis. Más adelante veréis por qué. Y ahora sí, vamos a comenzar con el ensamblado, y esto que os estoy mostrando aquí son las conexiones y cómo deben ir. Os lo muestro básicamente por si alguno de vosotros os sirve. Ensamblamos las alas inferiores con el fuselaje, fijándonos bien que los enganches y la tornillería se ajusta perfectamente. Colocamos la tapa del compartimento de la batería y el cableado, el ala de la parte superior con su tornillería, y aclararos que la envergadura de este avión es de 550 milímetros. Armamos la parte trasera de la cola con ese estabilizador y el timón de profundidad, y siempre hay que asegurarse que estos conectores de las varillas queden bien enganchados y calibrados para que no tengamos ningún tipo de desviación. Atornillamos las alas a esos montantes, continuamos atornillando la parte inferior de las alas. La verdad es que solamente armándolo me hubiera dado para un vídeo. Conectamos los tensores, y esto os recomiendo que tengáis bastante cuidado y veáis que se ha enganchado
pensado bien porque es bastante fácil que se desenganchen. Armamos las ruedas y esto que os muestro ahora simplemente es para que veáis cómo se sustituiría la hélice y ya tenemos el resultado final de este XK-A300. Vamos a hacer algunas pruebas para comprobar que todo funciona correctamente. Conectamos la batería y lo sincronizamos con su radio. Ahí vemos el movimiento de esos flaps, el timón de cola y profundidad. Y le damos un poquitín de caña para comprobar que funciona ese motor sin escobillas 1806. Y como no, esto es una pequeña comparación de tamaño con ese Kiddy 560, el cual os dejo ahí arriba a la derecha por si queréis echar un vistazo a esa revisión. Y una comparación con el XK-X450, este VTOL súper divertido, además de potente. Y no me digáis que no es bonito este XK-A300. Ahora sí, vamos con las pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más. Y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Y aunque la pista de despegue no era la más adecuada para ello, no despegó del todo mal, y si acaso no podéis despegarlo desde el suelo, no pasa nada porque siempre podéis lanzarlo con la mano. Y ahora sí que quiero confesaros que sí, el avión es muy bonito, pero tiene un peso de unos 240 gramos con batería y un movimiento un tanto torpe, diría, o para alguien que ya está relativamente experimentado con este tipo de cacharritos. Y en los primeros vuelos de prueba me costó sustituir las hélices 2 veces. Sí, efectivamente, me cargué 2 juegos de hélices, así que como recomendación, si os pilláis el avioncito, también hacedlo con 2 o 3 hélices más. Eso sí, es cierto que una vez que lo tienes arriba, tiene un vuelo bastante suave, no es un avión muy rápido como otros que hemos visto por el canal. Aquí intenté volarlo lo más lento posible y gracias a la siembra, que estaba bastante alta, no perdí otra hélice. ¿Y recordáis que os comenté que si no lo despegabais desde el suelo, le retiraseis las ruedas? Pues básicamente os lo digo porque en uno de esos 2 vuelos tan aparatosos estuve a puntito de perder las 2 ruedas delanteras. Mirad qué bonito ese efecto lluvia que le ha quedado después de caer varias veces ahí en la siembra. Lo lanzo otra vez y fijaos cómo me cuesta un montón estabilizarlo. Tengo que decir que tampoco es que tenga mucha experiencia con este tipo de aviones. Me gustan mucho, pero solo eso no da experiencia. Y esto que estáis viendo ahora mismo es que estoy intentando ya hacer esos loopings que tanto me gustan hacer. Y después de un buen rato y de estrellarme unas cuantas veces, lo conseguí. Si hablamos de la distancia de vuelo de este avión, es de no más de 150 metros, aunque si queréis un consejo, nunca perdáis de vista el hecho de poder diferenciar entre la cabeza y la cola, ya que como se os vaya de las manos lo vais a perder por completo. El sistema de radiocontrol es de 2,4 GHz con 4 canales. El avión está construido, como habéis visto al principio, en EPP, en polipropileno expandido, y no es muy recomendable que reciba muchos golpes o algún golpe muy fuerte, ya que podría partirse una de las alas. Y como siempre os recomiendo, si sois novatos, mi consejo es que siempre lo voléis en el modo de vuelo estabilizado. Yo, por ejemplo, lo vuelo todo el rato en el modo estabilizado y cuando quiero hacer esos loopings desactivo la estabilización, hago el looping y vuelvo a activar rápidamente para que el avión solo se estabilice. Y otro consejo, si pilláis este avión, es que no lo compréis solamente con una batería, ya que esos 8 o 10 minutos se os van a quedar bastante cortos. Si podéis hacerlo con una o 2 más, creedme que lo vais a agradecer. Como siempre, abajo en la caja de descripción os dejaré todos los enlaces e intentaré dejaros algún código de descuento para ver si podéis ahorraros algunas monedillas. Creo que este es uno de los aviones más bonitos que he traído por el canal y una de las cosas que más miedo me daba era romperlo y que luego no pudiese repararlo, porque es uno de los que quiero tener en una estantería porque solamente de exposición ya queda genial. Y ahora comentadme qué opináis vosotros de este XK300. Como os comentaba antes, tenéis todos los enlaces abajo en la caja de descripción. Este se puede conseguir por unos 100 euros más o menos con esos códigos de descuento. ¿Hay algún cacharrito o avión radiocontrol que queréis recomendarme? Sabéis que sois más que bienvenidos abajo en la caja de comentarios. Espero que la revisión de este XK300 haya sido de vuestro agrado y si ha sido así, te invito a suscribirte, darle a like, a activar la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.